nada más. Les comento un poco mi trayectoria profesional para darles un background y después de eso vamos a entrar a lo que quiero compartir el día de hoy, que básicamente es mi historia en torno a al uso de la investigación como una herramienta potente en el área de auditoría. Soy Yajaira Alvarado, soy experta tributaria, yo asesoro a inversionistas nacionales y extranjeros y yo digo que los asesoro a hacer que paguen la cantidad justa de impuestos, ni más ni menos, lo que tienen que pagar para que puedan dormir tranquilos. Ese es un poco mi eslogan o mi propuesta de valor como tal. He tenido la ventaja de tener más de 16 años de experiencia en el mundo de los impuestos, como yo lo denomino. Giovanna decía que tengo experiencia en auditoría financiera y yo diría que más que auditoría financiera, que está muy de la mano con la auditoría tributaria, yo me desenvuelvo en lo segundo. Porque ustedes habrán escuchado que hay muchas personas, muchos profesionales que son expertos en la parte de contabilidad, pero no hay tantos que sean expertos en la parte tributaria. Hay muchos contadores que conocen mucho de lo tributario, pero al no dedicarse en el día a día a la parte tributaria, entonces pierden un poco el foco. He tenido la fortuna de desarrollar mi carrera profesional no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Y en una, diría yo, en la principal firma de auditoría tributaria a nivel nacional. Yo trabajo en Andersen, Ecuador. Yo empecé trabajando en Andersen siendo asistente. Salí de las aulas de la SPOL, literal, a ser asistente de auditoría. Y fui creciendo a lo largo de los años hasta llegar a ser, bueno, directora asociada. Hace 3 años se me presentó la oportunidad de poder, ya no desde el sector privado, sino desde el sector público, aportar. Tuve el agrado de ser asesora del director general del Servicio de Rentas Internas de ese entonces. Fue un reto bastante bonito, bueno. Me tocó, yo guayaquileña, me tocó irme a vivir a Quito, viajar, ida y venida durante año y medio y estar, bueno, conociendo no solamente desde el sector privado, sino ahora también tener el enfoque del auditor fiscal, que es un enfoque totalmente diferente al enfoque que puede tener un auditor que está asesorando a una compañía privada. Porque el asesor fiscal, cuando trabaja en el servicio de rentas internas, tú lo que comienzas a ver es, ¿qué puedo yo encontrar? ¿Qué puedo? Hay algo que me están ocultando. Hay algo que quizás no es correcto como lo está presentando el contribuyente, la compañía. Entonces comienzas a cuestionarte mucho. Y yo quiero empezar esta charla respecto de la investigación con una pequeña confesión. Yo cuando era estudiante como ustedes de auditoría aquí en la SPOL, yo tenía en mi cabeza que la investigación estaba simplemente limitada a aquellas personas que eran los eruditos de la parte matemática, lo que eran estadísticos, o aquellas personas que en ese momento nos tocaba hacer una tesis de grado, hacer una investigación, hacer un paper. Entonces, yo pensaba que eso era investigación y cuando terminara la universidad, que en muchas ocasiones me tocó hacerlo durante la universidad porque los profesores no lo exigían, hacer una investigación sobre un determinado tema. Y pensaba que hasta ahí llegaba y ya una vez que salí de la universidad dije, bueno, se acabó esto, hasta aquí llegó la investigación y de aquí en adelante simplemente es llegar a aplicar todo lo que he aprendido. Pero nada más alejado de la realidad, porque cuando ustedes piensan en investigación, en la parte práctica es donde en realidad tú te das cuenta que comienzas a utilizarlo. ¿Y cómo lo utilizas? Y lo utilizas de manera, a veces incluso sin darte cuenta. Lo utilizas en tu día a día. Yo no lo he utilizado necesariamente para hacer un paper o para hacer una investigación científica, pero lo he utilizado para poder estructurar un criterio y poder armar un argumento de defensa ante mis clientes. Darle argumentos para que puedan tomar decisiones de manera informadas. Decisiones respecto de si, por ejemplo, una compañía multinacional le es más conveniente realizar un pago a un proveedor que está en España, que está en China, que está en Panamá. ¿Cuál es la mejor forma en la cual tiene que instrumentar esa operación? En eso lo he utilizado.
Y el haber utilizado esa investigación, en algunos casos, también ha logrado que esas compañías se hayan evitado pagar multas millonarias ante el Servicio de Rentas Internas. No creo que ustedes conozcan al detalle el tema como tal impositivo en el país, pero sí tienen que haber escuchado definitivamente el Servicio de Rentas Internas, especialmente con todos los controles que últimamente se hacen y que están bastante, al menos en las redes sociales, circula mucho. El Servicio de Rentas Internas es la institución que se encarga de administrar los impuestos. Ellos administran los impuestos que establece el presidente, que establece el gobierno, se encarga de recaudarlos, pero asimismo se encarga de fiscalizar esos impuestos. ¿Qué significa fiscalizar? Auditarlos. ¿Y cómo hace esa auditoría? Lo que hace es revisar que lo que la compañía hizo está bien o no está bien. Esa es la forma en la cual se desarrolla la facultad que tiene el Servicio de Rentas Internas. En ese ir y venir, digamos, con la administración tributaria, hemos tenido muchos casos en los cuales nos ha tocado desarrollar algún argumento y algún criterio para poder defender a los clientes, a las compañías, frente a posibles glosas que les ha impuesto la administración tributaria. Cuando hablo de glosa, hablo de alguna determinación, alguna auditoría. Después de que hacen la auditoría, tienen que levantar todos los hallazgos y levantan todos esos hallazgos y eso es lo que tienes que tú ver la forma en la cual puedes sustentar o solventar esa parte que te ha tratado de imponer la administración tributaria. No sé si ustedes tienen presente o qué ideas se les viene a la mente cuando hablamos de un proceso de fiscalización ante la administración tributaria. ¿Cómo ustedes creen que funciona ese proceso de auditoría? ¿Alguien ha escuchado algo al respecto? ¿Voluntarios? No, ¿Escuchado? no han escuchado nada sobre el tema. Bueno, un proceso de auditoría, las personas que son de auditoría, ¿cómo funciona la auditoría habitualmente? ¿Qué haces? A ver, lo primero que haces cuando estás en una auditoría, obviamente es analizar la información que te entregan la compañía. Comienzas a revisar los estados financieros, comienzas a revisar las operaciones. Bueno, eso es lo que se hace efectivamente como una auditoría financiera, pero en la parte de la auditoría tributaria haces lo mismo, revisas la información financiera, pero también tienes que revisar la información tributaria. Recordemos, ¿quiénes de aquí son contadores? ¿Pueden alzar la mano, por favor? Los que están estudiando para auditoría. Los que están haciendo para ¿O los que auditoría, estudiaron bachillerato contabilidad. contable? Ya, porque los que estudiaron contabilidad, a ver, ¿quiénes estudiaron contabilidad? Partamos de lo básico. ¿Quiénes vieron algo de contabilidad en el colegio? Todos. No. Ok. Bueno, pueden identificar el debe y el haber por lo menos, ¿verdad? Perfecto, ya. Ok, ya. Todos ven contabilidad, por lo menos todos la están viendo en este momento y ya saben el debe y el haber. Ya, Todos la están perfecto. viendo. Ya, entonces todos tienen conocimientos contables. Ok, ya, eso es lo básico. Una vez que tienes esos conocimientos contables, ¿verdad? En la parte, cuando ves la parte contable, hay normas. ¿Quién sabe cuáles son las normas que se utilizan para elaborar los estados financieros aquí en Ecuador? Las NIF. Ya, las NIF son las normas internacionales de información financiera. Ya, perfecto. ¿Saben cuántas normas hay? No, no saben. Depende. Alguien dijo depende. ¿Por qué depende? Lo que usted crea. Bueno, como estamos hablando de las NIF, Ajá. aproximadamente unas 20 por ahí, no recuerdo bien. No recuerdes bien. Sí, son más de 20, porque aparte tenemos las NIF, también tenemos las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. Bueno, hay un juego importante de normas, pero no quiero que ustedes sepan la cantidad de normas que existen. Lo que quiero que ustedes conozcan es que existen normas, es decir, existen requisitos, condiciones que se establecen, un estándar. ¿Para qué existe ese estándar? Para que las transacciones que se registran aquí en el Ecuador se registren, sean comparables con las transacciones que pueda registrarse en otro país. Es decir, que si aquí se aplica una norma, en este caso las NIF,
si mañana vamos a otro país y ese país también aplica las NIF, ustedes van a poder leer los estados financieros porque los criterios que se utilizaron para armar ese estado financiero son los mismos. Pero no es suficiente cuando hablas de auditoría tributaria, porque eso es para la auditoría financiera. En la auditoría financiera, una parte, gran parte del trabajo es conocer las normas contables. Pero cuando entras en la auditoría tributaria, no es únicamente las normas contables las que tienes que conocer, sino también tienes que conocer las normas tributarias. Y cuando hablas de normas tributarias, bueno, ahí sí, si las normas financieras, las normas contables se actualizan de manera periódica, yo diría que en promedio se actualizarán, hay pequeñas actualizaciones, pero en promedio se actualizarán, digamos, cada 5 años, ya, por poner una media. Las normas tributarias, ¿cuánto tiempo ustedes creen que se actualizan en promedio? Una idea, un número. Los cambios, anualmente. ¿Ya? ¿Alguien más? Cada año cambian. Yo les diría que nosotros tenemos en promedio, o sea, no, se podría decir que por lo menos dos reformas importantes por año. Es decir, que no solamente es una al año, son dos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que hay un cambio, tengo que actualizarme. Y si tengo que actualizarme, tengo que investigar. Entonces, cuando hablo de auditoría tributaria, ya el espectro es más amplio que la auditoría financiera. No es solamente saber las normas contables, sino también conocer las normas tributarias. El poder conocerse la ley de régimen, el conocer el reglamento, el conocer el código tributario, el conocer el COPSI, bueno, y un sinnúmero de normas que tienes que analizar, conocer. Y bueno, uno pensaría, hasta ahí se acabó, ya, suficiente. Ya tengo que conocer normas contables, tengo que conocer ahora también las leyes tributarias que van cambiando en el día a día, pero también tengo que conocer las resoluciones y circulares y otras normas que normalmente las emite el director general del Servicio de Rentas Internas. Y esas se emiten al año, mensualmente, al menos una, para que tengan una idea. Son muchas pequeñas reformas, pequeñitas, que te obligan a ti a estar siempre actualizándote. Entonces, tengamos en cuenta que no solo son las normas contables, normas tributarias, leyes, reglamentos, resoluciones. ¿Hasta ahí termina? No, no es suficiente. Cuando vas a armar un caso ante la defensa, ante la administración tributaria, ante el Servicio de Rentas Internas, no solamente tienes que basarte en eso, también vas a tener que revisar doctrina, jurisprudencia, que ya no es que está dado en una ley, en un reglamento, sino es que en algún momento de la historia, algunos eruditos jurídicos se pusieron a analizar una determinada operación y llegaron a una conclusión. Incluso hay jurisprudencia por parte de los jueces, en los cuales ya definió cuál era el tratamiento que se le tenía que dar a una determinada transacción. Entonces, es una mezcla de diferentes fuentes de información. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Ustedes creen que investigar es conocerse todas esas normas? ¿Creen que sí? Yo creo que no es suficiente. No solamente es conocer la norma, porque alguien puede saber cuál es la definición de la norma contable para reconocimiento de un activo. Eso sí puede ser una prueba fácil para ustedes. ¿Quién sabe cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un activo para ser reconocido como tal en la contabilidad? ¿Qué es un activo? Eso sí saben, todos deberían saberlo. ¿Qué es un activo? A ver. El activo es un recurso controlado por la entidad a medida de sucesos pasados por el cual espera tener beneficios económicos al futuro. Ah, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Corina. Corina, muchas gracias. Sí, efectivamente, un activo es eso. Un pasivo también tiene una definición similar. ¿Quién sabe la definición de pasivo? Que no sea Corina. Nadie Son más. elementos básicos del estado financiero. A ver.
Los pasivos son obligaciones y deudas que tiene una empresa. Sí, no, no está mal, está bien. Falta agregar ciertas condiciones que te establece la norma, pero es válido. Los pasivos es una obligación presente, resultado de un suceso pasado que va a originar que la compañía se tenga que desprender de recursos que incorporan beneficios económicos en el futuro. Ahora, ¿es suficiente que nos sepamos al pie de la letra esa disposición? No. Disculpa, ¿cuál era tu nombre? Franklin. Franklin dijo que los pasivos eran obligaciones, ¿verdad? ¿Con eso es suficiente? Sí, puede ser. Al menos te da una idea. Pero cuando vas a hacer una investigación, no solamente es suficiente conocer la norma, sino tienes que analizar la norma y tienes que ver si es que la transacción que tú estás en ese momento investigando, que estás analizando, se enmarca o no se enmarca en lo que establece esa norma. Y esto es algo sencillo, hablaron de activo y pasivo. Y seguramente para ustedes eso es muy fácil el poder identificar si un determinado bien cumple o no cumple la condición. Pero cuando estamos frente a un proceso en el cual tienes que levantar y documentar ante la administración tributaria, ya no es tan sencillo. Ya no estamos hablando solamente de identificar si es un activo o un pasivo. Ya tienes que comenzar a leer un poco más. Y ahí el proceso que a mí me ha servido a lo largo de los años es cuestionar, cuestionar bastante. Yo digo que un buen auditor es aquella persona que no se queda conforme con la primera respuesta que le dan. Es aquella persona que siempre tiene en mente que algo está ahí, que hay algo más, que hay algo que quizás no lo estoy alcanzando a ver, tengo un punto ciego y es algo que quizás me puede dar un enfoque diferente. Y el proceso que aplico es, primero, entiendo cuál es el cuestionamiento, qué es lo que me están preguntando. Empiezo a hacerme preguntas, preguntas y preguntas. El saber hacer las preguntas de manera correcta. Hago una pregunta y luego busco las respuestas. Cuando busco las respuestas, empiezo a leer. Usualmente lo que ustedes creen como investigación solamente es esta segunda parte. El hecho de ir, buscar, leer. Para mí el génesis, de donde nace el proceso de investigación es en cuestionarse y en hacerse preguntas. Luego viene la parte de buscar las respuestas. Después de eso tengo que analizar la respuesta y tengo que empezar a formular, ver si esa respuesta como tal satisface o no satisface la pregunta inicial que me hice. Y es un proceso iterativo. ¿Por qué? Porque no termina ahí. Usualmente cuando yo comparto con las personas que trabajan conmigo y vamos a analizar una determinada operación, tenemos que hacer todo un proceso de investigación. Entonces, empiezo a discutir la operación y empiezo yo mismo a hacer preguntas, a mí o al equipo. Y empezamos a decir, bueno, tenemos que buscar esta información y para eso tenemos que leer, porque yo recuerdo, ahí me sirve lo que conozco. Yo recuerdo que en la Ley de Régimen Tributario Interno se establece en el artículo 8 cuáles son los ingresos de fuente ecuatoriana y por tanto yo necesito ir a saber allá, ir a ver si es que esta transacción que estoy analizando se enmarca en algo del artículo 8. Ah, ya, pero no es suficiente eso. Necesito también revisar y ver un reglamento. Necesito revisar y ver una resolución. Entonces comienzo a hacer preguntas y luego comienzo a analizar y ver si es suficiente la respuesta. Ese es un proceso que da vueltas hasta que ya me quedo satisfecha con la pregunta, con la respuesta que yo misma he investigado y la respuesta que yo misma he dado a mi pregunta. Ahora, en la vida práctica, ya porque ustedes dirán, sí, suena bonito y quizás probablemente ustedes ya han tomado clases de investigación, les han enviado a hacer algunos papers, algunos trabajos de investigación y han tenido que leer mucho. Nosotros tuvimos un caso, es un poquito técnico, pero voy a tratar de explicarles a ustedes para que tengan la idea. Todos recuerdan en el 2016 hubo una catástrofe aquí en el país, ¿verdad? ¿Cuál fue esa catástrofe? El terremoto, ¿verdad? El terremoto afectó ¿a qué provincias? Esmeraldas y Manabí. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron en ese momento, no sé si habrán escuchado, algunas de las medidas que estableció el gobierno? ¿Qué cosa? Subir el IVA, bueno, sí es verdad. Franklin está actualizado. A ver, ¿quién más?
¿Alguna otra? Ok. En esa época se estableció, el gobierno, a ver, dijo sin duda, esto es una catástrofe. No es suficiente el dinero que yo recaudo de los impuestos habitualmente, por tanto necesito más dinero. Eso es lo que quiere el gobierno en ese momento. ¿Y de dónde sale el dinero del gobierno? De los impuestos. ¿Quiénes pagan los impuestos? Nosotros. Ok. Entonces, en ese momento había una catástrofe, necesitábamos contribuir más al Estado y el gobierno estableció contribuciones solidarias. Estas contribuciones solidarias hacían que las personas y las compañías tenían que pagar un poco más de impuestos y cumplían ciertas condiciones particulares. En esa época, una de las contribuciones que se establecía era que tenían que pagar por el patrimonio que tenían en el país. Si tú eres una persona natural y tenías un patrimonio en el país, patrimonio, entiéndase los bienes que tienes, tus bienes menos tus pasivos, ¿verdad? Tus activos menos tus pasivos. Si tenías activos en el país, tenías un patrimonio hasta cierto rango, tú tenías que pagar una contribución especial. Y uno de esos casos era, por ejemplo, cuando tenía una persona extranjera un bien aquí en el país. Entonces imaginémonos que esta es una persona que vive en Italia, es un inversionista, se le presentó muchos años atrás una oportunidad para invertir en el país y decidió comprar un bien acá en el país. Producto de haber hecho esa compra, esa persona, cuando salió esta contribución, el gobierno exigía que tenía que pagar un impuesto sobre el valor de ese bien. En términos generales, cuando ustedes hablan de impuestos, quienes pagan impuestos son las personas en general que viven en el país, por hacerlo más sencillo en realidad. En este caso en particular, el impuesto y el sujeto pasivo estaba atado a que tengas un bien en el país. ¿Esta persona tenía un bien en el país? Sí, pero era italiano, no vivía acá. No importa. La ley decía que bastaba con que tuvieras un bien en el país y tenías que pagar. Ok, tienes que pagar. Esta persona se asesoró, analizó la operación y dijo, a ver, espera, es verdad, yo tengo ese bien allá, pero yo vivo en Italia. Entonces yo soy residente italiano y yo pago impuestos en Italia. Y hay otro tipo de norma que no las mencionamos anteriormente, que son los convenios internacionales. Estos convenios internacionales se suscriben entre países. Y Ecuador tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición, es decir, para evitar que pagues impuestos en dos países, para evitar que pague impuesto en Ecuador y para evitar que pague impuesto en la otra jurisdicción. Y tiene suscrito un convenio con Italia, Ecuador-Italia. Entonces esta persona analizó la operación y dijo, oye, yo creo que como yo soy residente en Italia, yo no debo pagar ese impuesto acá en Ecuador. Esa era la pregunta. Sencilla. Sencilla. Y tú dirías, bueno, sí, es verdad, tú eres residente en Italia, entonces simplemente pagas impuestos allá, no pagas impuestos acá, porque hay un convenio. Pero no, no es tan sencillo, porque empiezas a analizar el convenio para evitar la doble imposición y ese convenio, que son regulaciones, normas, establecía que solamente aplicaba ese convenio en materia de impuesto a la renta o similares. Ahí se pone un poquito más densa la conversación. Entonces, aplicaba en impuesto a la renta. Y yo les comentaba que esto había sido una contribución adicional. ¿Por qué? Porque hubo el terremoto, necesitamos pagar más plata y el gobierno creó esta contribución. Teníamos que analizar si es que era o no era esa contribución un impuesto. Y si era impuesto adicional, ver si era impuesto a la renta, que es otro tipo de impuesto. Ustedes están familiarizados con los impuestos que pagan en el día a día. Cada vez que ustedes compran algo, están pagando IVA. Quizás no lo notan, puede ser, pero pagan IVA. Y cuando comienzan a generar ingresos, que probablemente quizás algunos de ustedes tiene ingresos, ya trabaja
pero puede ser que ninguno todavía haya tenido que pagar impuesto a la renta, que es un impuesto que tú vas a pagar el día que ya comiencen ustedes a generar más dinero, más ingresos. Ustedes van a tener que parte de sus ingresos, darle una pequeña porción, se la van a tener que dar al Estado. Ese es el impuesto a la renta. Y en este caso, esa persona tenía que demostrar que esta contribución que se había establecido para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto tenía la característica de ser un impuesto, y no solamente impuesto, yo tenía que analizar si ese impuesto estaba dentro del alcance del convenio. Tenía que saber si es que era renta o no era renta. Entonces empezó toda una investigación en ese momento, se definió y llegó a la conclusión, para no hacerles larga la historia, de que definitivamente ese valor no era impuesto, perdón, era impuesto y cumplía con la definición de renta o patrimonio, que en este caso era patrimonio por el lado de él, y por ende estaba enmarcado en lo que decía el convenio internacional. Y en virtud de ese convenio internacional no tenía esa persona que tributar en el país. Eso fue en el momento. Después de 3 años, la administración tributaria toca la puerta de este contribuyente. Y le dice, a ver, señor, yo veo que usted tiene un bien y este bien está valorado por más de 5 millones de dólares y por ende usted tiene que pagar la contribución. ¿Se acuerda la contribución que cobramos para todas esas pobres familias y zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas? Bueno, usted no pagó, tiene que pagarlo. Y en ese momento empieza toda la defensa. Y ahí comienza la investigación. Entonces comenzó a analizarse el convenio internacional, se analizó la doctrina para poder encasillar que ese valor que estaba cobrando el Estado no era una contribución, mal llamada contribución, sino que cumplía con lo que establecía la norma para que sea considerada como impuesto. Y que era un impuesto que se había establecido sobre el patrimonio. Y al ser un impuesto sobre el patrimonio, también formaba parte de lo que estaba incluido dentro del convenio para evitar la doble imposición. Por tanto, esta persona no tenía por qué pagar ese impuesto. Toda esa investigación y esa argumentación que se armó en su momento llegó hasta la última instancia, en la cual no solamente la analizó el Servicio de Rentas Internas, sino que también la analizaron los jueces y dieron la razón al contribuyente. Eso originó que esta persona se evite de pagar de algunos cientos de miles de dólares que tenía que pagar según el Servicio de Rentas Internas. Entonces, ¿es importante o no era importante la investigación? Sí, definitivamente. Si yo tan solo me hubiese conformado con decir, no, es que el SRI dice que es una contribución, y como es contribución y no es impuesto, entonces ya, no hay problema. No, no aplica el convenio y tiene que pagar. Entonces, sí es sumamente importante. Así como ese, hay muchos casos más que ustedes pueden ver. Ahora, últimamente, el Servicio de Rentas Internas está notificando a muchos contribuyentes. Habrán ustedes visto en las redes sociales que notifica, por ejemplo, ahora por las ventas de acciones, notifica por el ISD, si ustedes hacen pagos con tarjetas de crédito, les notifican si han superado un determinado umbral. Ya todos esos procesos originan en algunos casos una glosa, es decir, un valor que tienes que pagar al Estado. Y para yo poder defenderme en los casos que aplique, tengo que hacer todo un proceso de investigación. Y ese proceso de investigación se caracteriza por esta iteración que yo les decía, de hacerse preguntas, de buscar respuestas, de analizar las respuestas y ver la forma en la cual no quedarme contento con lo que yo a la primera simplemente analizo. Entonces, eso es sumamente importante para la parte de la auditoría. Eso en cuanto a la auditoría tributaria. La parte de la experiencia en la auditoría financiera no solamente es, y en mi caso yo lo que les decía, todo es tributario, pero me he permitido traer una invitada más. Entonces, y le he pedido a Pamela Pino, ella es CEO de su compañía, ella es auditora en control de gestión y también es auditora CPA, no es politécnica, ya, grosso error, pero en todo caso es auditora igual. Ya, y yo le quería pedir a Pamela que por favor nos comparta un poco de su experiencia desde el lado de la investigación en la auditoría financiera particularmente. ¿Cómo tú lo has vivido? ¿Y qué es lo que te ha servido? ¿Y qué le podrías recomendar a todos los chicos que están aquí para que tengan en cuenta la investigación? Hola. Pasa por. Buenos días con todos. Paso adelante para poder verlos mejor. Qué gusto estar acá y ser invitada de la invitada. Es cierto, no soy del SPOL, pero también estudié esta hermosa carrera que en algún momento ustedes se van a dar cuenta toda la arista
de ramas a las que pueden ir, más allá de la contabilidad, de la auditoría, y especializarse en algo. Y eso es lo que nos hace diferentes ya en el mercado laboral. Particularmente en lo que me preguntabas de los temas de la investigación, creo que más allá de investigar y de cómo se pone en tu carrera, es profesionalmente cómo tú creces a través de la investigación. Porque eso es lo que te hace diferente en el producto y en el servicio que le entregas a alguien. Al igual que tú, y creo que cuando salimos de la universidad todos empezamos como asistentes y luego nos sentíamos súper grandes para ser analistas. Pero créeme que agregar investigación a tu carrera, a tu vida diaria y a cómo tú haces las cosas y al valor agregado de lo que entregas es lo que hace que esa brecha entre ser analista y convertirte en directora o dueña de tu propia empresa pase mucho más rápido. Porque la investigación es una transición que te permite de alguna manera agregar valor. Eso es lo que podría decir. Sí, y distintamente, considerando lo que dice Pamela, efectivamente, indistintamente de la carrera en la que ustedes se encuentren, porque se pueden encontrar en economía, administración, auditoría. Yo les he contado mi experiencia desde el punto de vista de la auditoría tributaria, que es fundamental, pero el conocer de investigación y el ser un profesional que perfeccione esa habilidad como tal, es algo que les va a generar a ustedes valor y va a marcar la diferencia entre un analista y poder llegar a ser un director o un CEO de su propia compañía. Eso va a marcar el plus. Sin duda alguna, si yo tengo que hacer un proceso de selección en mi compañía, que nosotros continuamente estamos seleccionando, somos ya en Guayaquil más de 130 personas, ahora mismo hacemos un proceso de selección y nos llegan 100 postulantes, pero dentro de los 100 postulantes que llegan, nosotros priorizamos a aquellas personas que tienen una capacidad de análisis superior. ¿Y cómo yo veo esa capacidad de análisis? Eso no te lo da otra cosa más que continuamente estar investigando, el hacerte preguntas y repreguntas. Entonces, eso es sumamente importante. Y desde la parte financiera, ¿algún caso que tú puedas contar, algún caso práctico en el cual tú hayas visto que efectivamente el haber investigado te ayudó o dio frutos, digamos, a través de un cliente tuyo para ti mismo? Claro que sí, de hecho en la auditoría y las finanzas me gustan mucho porque empiezan con la investigación. Tú inicias conociendo al cliente. Imagínate que el cliente llega a ti y de pronto te dice, mira, ¿sabes qué? Vendo súper bien, pero no sé dónde está la plata de mi empresa. Y entonces tú tomas los estados financieros y empiezas a leer y dices, ok, este señor tiene 5 préstamos, tiene $400 en el banco y vende $500,000. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, la investigación es lo que te permite tener una analítica profunda de saber exactamente qué fue y hacer toda una hoja de ruta. Y es súper interesante porque al final del día hasta te apasiona un poco y tú dices, ok, esta investigación me lleva a conocer que quizás hubo un fraude o que quizás el dueño no se dio cuenta y que mientras lo que estaba vendiendo y estaba ganando, la plata la utilizó en un activo que no era productivo para la empresa, como comprarse una oficina, como comprarse un auto propio, como irse de vacaciones a otro país. Y son cosas normales que pasan en nuestro Ecuador, por así decirlo. Y ahí es donde empiezas a encontrar las respuestas. Entonces, investigación es una habilidad, como decía, que te suma valor. Y en cada cliente, o en cada cliente sería, en cada proyecto, te permite a ti ver las cosas desde otra perspectiva y mantenerte en esa constante pregunta de qué puedo hacer mejor, de cómo hago esto diferente, qué hay detrás de esto. Lo que tú mencionabas hace un rato, otras perspectivas. Otras perspectivas son muy buenas cada vez que entregas algo diferente. Y eso marca la diferencia entre tus clientes o en tu propia compañía. O sea, el que te elijan a ti en lugar de que elijan al otro, a veces es muy pequeña la diferencia, porque el otro profesional es muy bueno, conoce las normas, sabe, pero no tiene ese criterio profesional que le da confianza y que le permite dormir tranquilo al dueño de empresa que te contrata. Que al final todo se reduce a eso. Todo se reduce al nivel de tranquilidad que pueda tener esa persona, ese inversionista que tiene puesto dinero en esa compañía, que obviamente si pasa algo malo va a perder ese dinero. Entonces, cuando tú haces una correcta investigación, eso es lo que marca la diferencia entre que seas un profesional promedio, un profesional como todos los demás, o que simplemente brindes algo como un valor agregado. Creo que todos sabemos algo. Venimos a la universidad, aprendemos aquí mucha técnica, pero poner investigación te permite ser un mejor profesional como tal, porque al final del día la data es
lo más valioso que puedas encontrar en esta carrera y en cualquier otra carrera. Entonces, mi recomendación es implementen investigación para que puedan dar más valor y mejores resultados. Cuando ustedes, como en el caso de Yajaira, ¿cómo hubiera podido ayudar a su cliente? En este caso, imagínate la cantidad de plata. ¿Cuánto hablábamos? Por lo menos 6 cifras. Bella, más de $1.000.000. Exactamente, que tendría que pagar una persona si no hubieras utilizado la investigación. Si no te hubieras ido y hubieras dicho, ok, esto está en la norma, ¿cómo hacemos este comparativo? Y a veces la data está ahí para nosotros. Entonces, y ahorita con las herramientas tecnológicas que tenemos, hasta con ChatGPT podemos empezar a ayudarnos para muchas cosas en nuestra vida diaria. Pero ¿sabes qué? Ahorita que mencionas ChatGPT, yo creo que eso, en cambio, ahí tengo un punto de discordia. Eso creo que es verdad que se ha democratizado mucho la información, totalmente. A ver, todos aquí utilizan ChatGPT, ¿verdad? ¿Quién no usa? ¿Quién no usa? Nadie. ¿Quién no sabe? Todos saben y todos usan. ¿Quiénes hacen los trabajos con ChatGPT? Nadie, si ves, todos se ponen a investigar, por favor, Giovanna. Tienes que sumarles puntos. Ya, pero ahí, ¿Te acuerdas de rincondelvago.com? a eso iba, a eso iba. A ese Es el iba. nuevo rincondelvago.com. En nuestra época, que no fue hace muchos años atrás tampoco, por favor, en nuestra época no había ChatGPT. Lo que había era, bueno, el Rincón del Vago. Rincón del Vago. Había monografías.com, creo que era. Ajá. Ya bueno, suena súper old school, pero en realidad eso era lo que había en esa época. Ya había internet. No solamente pasábamos metidas en la biblioteca, sino también ibas a esas páginas web y buscabas información. Pero como no era algo 100% confiable, tú siempre buscabas esas páginas y cuestionabas y decías, a ver, espérate, no puedo poner esto porque donde pongo esto y me confío del Rincón del Vago, va a terminar siendo la vaga yo. Entonces, no, tengo que cuestionar y bueno, al menos comenzabas a buscar distintas fuentes, ¿verdad? Contrastabas y comenzabas a ver cuál era la que tú considerabas que la que más se adaptaba para el caso, leías libros, o sea, complementabas. Digamos que en esa época complementabas la información. Nada más. Pero ahora con ChatGPT, en cambio, sí, es una herramienta, es verdad. Pero muchas personas lo que hacen en este momento es que le dejan toda su inteligencia y toda su análisis al ChatGPT. O sea, se lo dejas a él, le pones una pregunta. En el caso que yo les decía, para mí era fácil. Yo le podía decir, oye, tengo este caso, por favor, dame una defensa. En menos de un minuto te arrojaba toda la defensa. Pero no necesariamente es correcto. Entonces, yo sí creo que ahí es verdad. ChatGPT te sirve y es una herramienta que es tan solo un disclaimer de lo que dice Pamela, porque yo creo que sí te ayuda, pero nunca pueden confiarse al 100%. Totalmente de acuerdo, y ahí es donde entra la investigación, para que puedas discernir la calidad de la información que te está arrojando. Quizás más que brindarte toda la información, es un acelerador de resultados. Totalmente de acuerdo. Eso sí, es un acelerador de resultados. Antes tenías que leer muchas fuentes, ahora tienes un solo lugar donde te da un criterio y te permite contrastarlo contigo. Pero no se confíen al 100%. No sean como los estudiantes promedio ni como los profesionales promedios Rincón del que Vago. se basan solamente en preguntar y recibir las respuestas de ChatGPT. Ustedes formulen su propio análisis y formulen su propia conclusión. Creo que eso era de mi parte. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Ay, gracias, Pame. Bueno, teniendo presente esta gran herramienta de la investigación, mi pregunta es, ¿en qué caso de su trayectoria en auditoría, en este caso tributaria, sintió que realizó una mayor investigación que la llevó a una respuesta muy significativa y qué tiempo se tomó para poder realizarla? ¿En qué caso? De la auditoría tributaria. Ajá, pero no te escuché la última parte. ¿En qué caso de su trayectoria en auditoría sintió que realizó una mayor investigación que la llevó a una respuesta muy significativa y qué tiempo se tomó para poder realizarla? Wow. A ver, sabes que hasta que Giovanna me pidió que diera esta charla y cuando me dijo lo de la investigación, yo dije, chuta, investigación, pero lo que les decía al inicio, o sea, yo no creo que me haya dedicado a escribir papers, artículo académico, y fue un ejercicio de introspección porque comencé a analizar y decir, oye, yo no investigo. Y después de eso, yo misma, a mí misma, me cuestionaba y decía, a ver, no, espérate, pero es que yo todos los días doy criterios, porque todos los días me preguntan cosas. Entonces, sí investigo. Entonces, que me preguntes a mí cuál fue el caso
que he tenido como que he investigado más, yo todos los días de la vida investigo. Ahora mismo se publicó una ley hace, digamos, menos de 2 semanas. Se publicó una ley, en esa ley se establece un beneficio tributario. La ley eran 5 líneas, literal, 5 líneas. Hace 2 días salió el reglamento. El reglamento son no 5 líneas, son 10 líneas ahora ya, que lo que busca es regular lo que dice la ley. Y en este momento estoy analizando cuál es la mejor interpretación que se le puede dar a ese reglamento, porque la verdad es que lastimosamente no es claro. Entonces, tener un caso, te digo que no recuerdo en este caso alguno relevante. Tengo muchos y lo hago diariamente, continuamente, todos los días. Entonces, y son casos millonarios, así como casos que son muy sencillos. Hay casos que lo hago solamente para alimentar la simple curiosidad. Por ejemplo, en este ejemplo que te pongo, todavía ningún cliente me está pagando para que yo analice eso, pero es mi responsabilidad como profesional, y para no ser una profesional, digamos, de más del montón, yo busco siempre mantenerme actualizada y siempre busco investigar, leer y formar un criterio. Por tanto, sí, tengo muchos casos millonarios. ¿Y cuánto tiempo me ha demorado? Chuta, hay casos que te demoran 2 días, 3 días. Hay casos que te demoran un poco menos. Ya con el tiempo, con la experiencia que tienes, probablemente es mucho más fácil ya poder interpretar algo. Pero hay casos que nos demandan meses, meses, y no solo mío, porque en la firma nosotros tenemos en el equipo un equipo multidisciplinario. Entonces, yo comparto mi criterio desde el punto de vista de auditoría y de contabilidad, pero hay otro que es abogado. Y el abogado comparte su criterio desde el punto de vista jurídico. Y hay otra persona que es economista. Entonces él dice, no, los números, lo que pasa es que el entorno económico, que la macro, que la micro, bueno, y comienza a meter todas sus hipótesis y comenzamos a discutir. Entonces eso es lo que enriquece al final el producto. Entonces sí, hay algunas investigaciones que demandan mucho tiempo y muchos recursos. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? ¿No? Están muy callados hoy. ¿Qué pasó? ¿No han desayunado? ¿No hay preguntas? Listo. Muchas gracias por la Gracias. presentación. Agradecemos aquí a Yajaira por la presentación. Bueno, y también acá a la segunda profesional porque hoy tuvimos un combo ahí, un combate. Sí, sorry, tuve que invitar a alguien. Ya. Ah, ya, dale, dale. Entonces, ahorita vamos a tomarnos la foto. Sube, por favor, paralelo 1. ¿Dónde está el ayudante de aquí para que me... La chiquita.